Hola, gracias al Señor por estar nuevamente juntas para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Hoy meditaremos en el texto de Segunda de Reyes, capítulo 16, del verso 5 al 9. Y este pasaje tiene un pasaje paralelo en Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 5 hasta el 15. Acaz, rey de Judá, se apartó del Señor con una rebeldía abominable. Ya vimos que era un idólatra, blasfemo, que sacrificó a sus hijos para rendir culto a Baal y a Moloc. Esto nos hace pensar que Acaz, cuando empezó a hacer abiertamente lo malo ante los ojos de Jehová y veía que no le pasaba nada, pensaría que Dios no era lo suficientemente celoso ni poderoso para detenerlo. Se llenaría de orgullo, pues, según él, era dueño de sí, y escogió hacer lo que le venía en gana, haciendo exactamente lo contrario a los mandamientos de la ley de Dios y obviando por completo el ejemplo de fe de su padre Jotam. Acaz reinó 16 años. Nosotros no sabemos cuántos años duró su aparente libertad, ignorando que era esclavo de su pecado. En ese tiempo, donde él se deleitaba en sus abominaciones, los que eran temerosos de Dios probablemente pensarían: ¿acaso Dios pasa por alto el pecado? Este hace mal y sigue en el trono. Otros justos pensarían: está sembrando, luego cosechará, porque Dios no pasa por alto el pecado. Ante la conducta deplorable de Acaz y de muchos del pueblo, miremos lo que el Señor hizo. En 2 de Crónicas 28:5 dice: por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Esto significa que el pueblo de Judá, juntamente con su rey, fueron abandonados a su pecado y les quitó su protección, puesto que con sus idolatrías le estaban diciendo a Dios que no deseaban su cuidado, que tenían otros dioses a los cuales servirían y pedirían su protección. Entonces el Señor los entregó a sus deseos y les quitó su cuidado. Nosotros, como seres humanos, que no tenemos la sabiduría de Dios, en nuestra necedad y soberbia podemos pensar que el Señor es falto de poder para permitir que la maldad prospere sobre naciones, sobre pueblos, sobre personas, y hasta algunos pueden pensar que no existe y que la humanidad está abandonada a su suerte y cada quien tiene que sobrevivir como pueda. La verdad es que tan necio es el ser humano que no entiende que el Señor ha dado muestras innumerables de su misericordia y bondad para con todos los hombres, sean justos o injustos, quiero decir, sean creyentes o no, sean sus hijos o hijos del diablo. Pero ante esa bondad el ser humano rechaza a su Creador y se va tras dioses ajenos, porque confía más en ellos que en el Dios omnipotente. Así tan luego el Señor abandonó a Judá, su pueblo escogido, porque ellos lo abandonaron primero, de tal manera que los entregó a sus enemigos, y éstos no tuvieron compasión de Judá. Resín, rey de Siria, atacó Judá, derrotó a Acaz y tomó del pueblo gran número de prisioneros que llevó a Damasco, como nos relata el libro de Crónicas. También el Señor entregó a Judá y a su rey Acaz, al rey de Israel, a Peca, un hombre sanguinario que mató a 120,000 hombres de guerra. ¿Por qué? La palabra nos contesta: por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, un hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo de Acaz, heredero al trono. También mató a su mayordomo Azricam y a Elcana, quien era segundo en mando después del rey Acaz. Ciertamente a su debido tiempo, el Dios Santo hizo caer sobre Judá y sobre su perverso rey su abandono,
Quitó su cerco de protección y dejó a sus enemigos que actuaran en contra de ellos. Cuando Israel atacó a su hermana Judá, y luego de haber matado a 120,000, quisieron hacer como Resín, rey de Siria, y también tomaron cautivos 200,000 judíos, entre ellos mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. No pensemos que los llevaban pacíficamente, los llevaron deshonrándolos, humillándolos y seguramente maltratándolos de 1000 maneras. En ese momento el Señor envía a un profeta llamado Obed, o también se le conoce como Oded, y salió delante del ejército cuando estaba por entrar a Samaria, capital de Israel, y les dijo: He aquí, Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. En el libro de Levítico capítulo 25 podemos ver que la ley de Dios prohibía tomar esclavos de sus hermanos de las 12 tribus de Israel. Podían comprar o tomar de las naciones de alrededor esclavos, pero no de sus hermanos. Así que la amonestación de Obed les recordaba esto. Fueron algunos varones principales de Efraín, es decir, de Israel, que se levantaron contra los que venían de la guerra y les dijeron: No traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Ante la amonestación y confrontación del pecado, tanto como del profeta como de los principales, los soldados dejaron a los cautivos y el botín delante de los príncipes y de la multitud. Los mismos hombres que respondieron en temor a la palabra del Señor tomaron a los cautivos y con el botín vistieron a los que ellos estaban desnudos. Los calzaron, les dieron de beber y comer, los ungieron para curar sus heridas y a todos los que estaban débiles los llevaron en asnos. Los acercaron hasta Jericó, lo más cerca a Judá, y luego ellos regresaron a Samaria. Qué gran respuesta a la voz de Dios por medio del profeta Obed. Un pueblo de una falsa religión, de una fe sincrética y apóstata, un pueblo idólatra, ante la reprensión y mención de su pecado, respondieron en temor al Señor. Es que uno no puede calcular las maneras que el Señor obra en los corazones de los hombres. Nosotros podemos pensar que algunas personas no merecen que Dios los perdone. Por eso ni nos molestamos en predicarles. Nos volvemos desobedientes como Jonás, pues conociendo a los ninivitas, hubiese preferido que sean condenados antes que ser perdonados por el Señor. O también podemos dejar de orar por la salvación de aquellos que a nuestro juicio tendrían merecidamente el infierno. Como escuchamos en la prédica del pastor este domingo último. Pero, ¿quién ha merecido ser perdonado? ¿O nos olvidamos que fuimos pecadores, blasfemos, rebeldes, desobedientes, de perversos pensamientos y llenos de potencial maldad, sin límites? Así que, tomemos el ejemplo de este siervo de Dios, del profeta Obed, que valientemente abrió su boca a riesgo de ser maltratado e incluso muerto, pues el ejército venía eufórico de su victoria, y que le digan que había pecado y que acarraban juicio de Dios para sí, era un riesgo. Además, decirles que la victoria no la obtuvieron por su fuerza, sino que Dios estaba enojado con Judá y por eso los entregó en sus manos. Ese era un mensaje directo y valiente, el mensaje de la verdad.
Pero el Señor, en su misericordia, trajo arrepentimiento. Ellos respondieron bien. Así debemos compartir el Evangelio, hablando del pecado, de cómo ofendemos a Dios y que el justo juicio de Dios es contra los pecadores y que este juicio y castigo es inminente si no se arrepienten y se rinden al Señor, quien ha provisto perdón en Cristo Jesús por su sangre derramada, que quita el pecado de aquel que en arrepentimiento y fe se vuelve a Dios. El Señor nos dé esa misma valentía para abrir nuestra boca como Obed y orar por los perdidos, aunque sean los hombres más perversos que podamos conocer o las personas más difíciles de compartir el Evangelio. Nos vemos en la próxima lección. Dios les bendiga.